Santiago, capítulo 5, versículo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con los otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, cada vida, Señor amado, que se ha hecho presente, Señor Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, usa, Padre, como instrumento, Señor Jesús, para dar a conocer tu palabra, Señor Jesús. Ayúdame, Padre, fortalézame, Señor. Levántame, Padre, cada día. Levanta a tu pueblo, Señor Jesús, que abre, Padre, el oído espiritual, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, entre lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú seguirás haciendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Vamos a escuchar un momento la palabra del Señor. Nuestro tema va a ser: seamos pacientes y estemos preparados para la venida de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos son pacientes aquí? El Señor, hermano, nos dice la palabra, dice el título: sed paciente y orad. Entonces, lo que nos pide nosotros, mientras que Él venga a levantar a su iglesia, tenemos que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no sabemos, hermano, cuánto tiempo Él nos ha dado, cuánto tiempo nos está dando para que nosotros, hermano, nos preparemos, estemos listos, preparados, cuando Él venga, cuando las trompetas suenen y usted y yo podemos recibir al Maestro. Pero ¿qué hay que hacer? Dice la palabra de Dios: orar cada día, estar alerta, estar atento, porque eso en cualquier momento, hermano, puede sonar la trompeta. Si estamos descuidados espiritualmente, lamentablemente nos vamos a quedar. Amén. Usted no se quiere quedar aquí en esta tierra. Nomás el calorcito, hermano, se quema uno ahí, no, hombre, ahí en el infierno es más calor. Dice la palabra de Dios, es un calor, yo creo que no se aguanta, hermano. Pero por eso dice la palabra de Dios, dice Santiago, que nosotros como cristianos tenemos que afirmarnos cada día. Tenemos que estar seguros cada día, porque la venida del Señor se acerca, se está acercando cada día. Estamos viendo, hermano, que la gente hoy en día, ¿cuánto en México hace terremoto, verdad, hermano? No sé dónde lo mira yo hoy en estas noticias que sale.
donde pasó un terremoto fuerte y la gente grita, y es terremoto, y más ahí en el infierno, no creo que aguanta. Pero ellos, yo creo que hermano, el hombre, la mujer, por eso es necesario hermano que todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Porque en cualquier momento puede venir Cristo o la muerte nos puede sorprender y tenemos que estar seguros que nos vamos a ir con Él. ¿Por qué les digo eso? Porque, como dije yo, Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido un Dios que Él nos cuida, hermano. Su mano de Él está sobre cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, que nosotros como cristianos, nos dice el apóstol Pablo que tenemos que afirmar que la venida del Señor se está acercando. Cristo vendrá. Cristo es el juez. Aquí habla de un juez. Él nos va a juzgar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que usted dice? Todo eso Dios nos va a juzgar en aquel día. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que afirmarnos cada día. Porque Cristo, hermano, en cualquier momento nos puede, como dije al principio, nos puede sorprender la muerte o nos puede sorprender la venida de Cristo, pero hay que estar seguro, hay que estar listo, hay que estar preparado para recibir a Él en el aire. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Entonces nos habla, hermano, que como nosotros como cristianos, nos compara como aquel agricultor que siembra y tiene paciencia para esperar. Porque un elote no se da de un día o una noche. Tú sembraste hoy y ya mañana ya quieres comer. No. Entonces, pero dice la palabra de Dios que nosotros como el labrador, como el que trabaja, tenemos que hacer así, estar preparado, estar listo, estar atento, hermano. Porque en cualquier momento Cristo aparece. Y si nosotros estamos desesperados, y si nosotros estamos, lo más principal, hermano, no salir en los caminos de Dios. No apartarse en los caminos de Dios. Porque muchos hombres, hoy en día, y la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces muchos cristianos, muchos predicadores, muchos que conocen la Biblia se han apartado de Dios. Se desesperaron, dijeron ellos, Cristo no viene, pues mejor voy otra vez al mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué están haciendo esos hombres en el mundo? Por eso es el trabajo de nosotros, hermano. Hay otra palabra que dice ahí en la misma Biblia, amén. Aquí en el 5:19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces el trabajo de nosotros, si algo vemos, hermano, que se queda, se aleja, se aparta, entonces somos nosotros que tenemos que hacer regresar a ese hermano que se extravió. Por eso dice que se extravió. ¿Por qué se extravía el cristiano? Si conociendo la verdad, si conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué yo me voy a extraviar? ¿Por qué yo me voy a descuidar si conociendo la verdad? Entonces, no, hermano. Entonces, por eso es necesario que nosotros especialmente nos pide Dios que tenemos que orar para estar firme, seguir adelante, seguir caminando, porque dice la palabra de Dios, Cristo pronto viene a levantar esa iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso dice el 8, tener también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que pide Dios de nosotros, hermanos, que afirmemos nuestros corazones. Cuando habla de afirmar nuestros corazones, que realmente, hermano, afirmar nuestros corazones en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales, porque hoy en día, hermano, estamos viendo
Muchas cosas nos puede ofrecer ese mundo. Muchas cosas. Nuestro corazón tiene deseos, tiene muchos deseos. Pero realmente, hermanos, sabemos, y la palabra de Dios dice que todo eso, lo que vemos, todo eso, lo que el mundo nos ofrece, son pasajeros, son momentarios, aquí se desaparece. Pero el que nos ofrece Dios una vida eterna, una vida que realmente, si nosotros vamos a estar ahí por toda la eternidad. Pero el hombre hoy en día parece que como que no se quiere afirmar y está poniendo su mirada, está poniendo su confianza, está poniendo aquí en esta tierra, donde ya no deberíamos, hermano, poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestro corazón, nuestro anhelo en esta tierra, ya no deberíamos. Por eso dice afirmar nuestros corazones, porque el corazón, hermano, sabemos que hay muchos, por eso hay una palabra que dice, engañoso el corazón y perverso. ¿Quién dice la palabra de Dios? ¿Quién lo conoce? Solo Dios conoce nuestro corazón. Amén. El corazón, hermano, tiene muchos deseos, tiene muchos anhelos, pero realmente yo creo que, hermano, siendo cristiano, nuestro anhelo, nuestro deseo es estar afirmando nuestros corazones, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en cualquier momento, hermano, podemos realmente, hermano, nosotros desviarnos un momento o ver de lo que hay en este mundo. Muchas cosas, hermano, nos ofrece. Pero realmente, como dije al principio, todo es pasajero, todo es momentario, todo es un momento. Entonces, lo que nos ofrece Dios realmente, hermano, es una vida de alegría, de gozo, pero es lo que no quiere el cristiano. Parece que como el cristiano, como dice la palabra de Dios, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Amén. Por eso, hermano, que nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que afirmarnos cada día. Tenemos que, yo creo que lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que preocuparnos cada día, hermano, porque la venida del Señor se está acercando. Pero mucho, hermano, yo estaba meditando, estaba pensando. La Biblia habla de que muchos hombres cristianos, conocedores de la palabra de Dios, dice que lo tiene por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos se acomodan, ellos se desvían, ellos regresan para atrás. Pero nosotros, hermano, esta iglesia, yo creo que como nos predica la palabra, nos exhorta la palabra de Dios, entonces no tenemos que tener por tardanza la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros, en ese momento Cristo viene, estamos seguros que nos vamos con Él. Igual estamos afuera, estamos en el trabajo, estamos manejando, donde quiera que estemos, estamos seguros, hermano, que cuando suena esa trompeta, si se choca ese carro, pues se chocó. Pero nosotros tenemos que ir a gozar con nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenado. He aquí, el juez está en la puerta. Pero la palabra dice, hermanos, no nos quejéis unos contra los otros, para que no seamos condenados. He aquí, el juez está delante de nosotros. Entonces Dios no quiere, hermano, que haya quejas aquí en la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, cuando haya quejas, cuando usted se queja, tú dices, no me gusta eso, no me agrada eso, te estás quejando. Y muchos cristianos, hermano, en la otra iglesia donde estamos, hay veces hay un hermano por el aire que no servía. ¡Qué calor!, dice. Calor siento en el trabajo, calor siento en mi renta y calor aquí en la iglesia, dice. Se queja en todo. Y nosotros aquí con el frío, mucho frío. Es que lo va. Yo creo que faltó allí poner una camita, una cobija para que esté acomodo, esté cómodo. Sí, porque en todos nos quejamos. Nos quejamos que se alargó mucho la prédica, se alargó mucho de muchas cosas. Se alargó la oración, se alargó el ayuno, se alargó
Pero ¿por qué en la comida cuando comemos queremos comer 2 horas, 1 hora? Ahí no nos quejamos, ahí no, hombre, terminó un plato, que venga el otro plato, que venga doble plato. Por eso dice, hermano, que no tenemos que quejarnos uno contra los otros. Porque dice, para que no seamos condenados aquí, el juez está en la puerta, dice. Y ese juez, hermano, que habla la Biblia, dice la palabra de Dios, ese juez que nos va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo dice, vendrá como juez a castigar el malvado. Dice la palabra, el hombre malvado, la mujer malvada. Hay hombres todavía que son malos todavía, siendo cristianos todavía. Amén, no tienen el amor de Cristo, no han conocido a Dios todavía. Y se están quejando en todo, como dice la palabra de Dios. Él es el que nos va a juzgar, Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos va a premiar a los justos. Amén. ¿Cuánto quieren recibir ese premio de Dios? Que no seamos juzgados, no seamos condenados. Yo quisiera que Dios ¿cómo se dice esa palabra? Me premiara, no juzgar. Porque como dice la palabra de Dios, que no nos quejáis para que no seamos condenados. Amén. El juez está delante de la puerta. Cuando Cristo venga, cuando Dios va a venir, Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos va a premiar. Pero ¿qué es lo que usted quiere recibir? ¿El premio? ¿O te quiere juzgar por la maldad? Porque muchos hombres todavía, conociendo, estando en una iglesia, hay maldad en el corazón todavía. Hay, como dice la palabra de Dios, se queja. Cuando tú te quejas es porque no te gusta, no te agrada toda. Es porque que hay maldad todavía en tu corazón. Pero cuando tú estás libre, tú te gozas en todo. Tú te gozas en todo, te gozas en la alabanza, te gozas en la adoración, te gozas en la prédica, te gozas en todo. ¿Por qué? Porque hay un gozo en tu corazón. Porque Dios ya te cambió, ya te transformó. Ya no hay. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, en aquel día Dios nos va a juzgar. Cristo va a juzgar a la iglesia y va a castigar a aquellos hombres que hay maldad en el corazón todavía. Y va a premiar a aquel hombre, a aquella mujer que caminó justamente delante de Dios. Y los va a librar, dice, de toda injusticia que realmente, hermano, que pasamos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener paciencia hasta su venida. Tenemos que soportar. Hermano, cuando habla de paciencia, yo creo que aquí habla de Job. Dice que hay que tener paciencia, como dice aquí el 11. Dice el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo, dice, las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice el 11, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hemos escuchado, hermano, hemos escuchado la prédica de Job, que él nunca se quejó. Él nunca dijo, oh, se murieron mis hijos y ¿por qué, Señor? O hubiera dicho, ¿por qué? Pero ¿por qué nosotros con cualquier cosa que nos pasa, hasta una enfermedad que uno que está sufriendo y dice, Señor, ¿por qué? Santo. Señor, ¿por qué pones esa enfermedad? Señor, ¿por qué estoy pasando por esos momentos? Señor, ¿por qué estoy pasando por esa situación? No es verdad que si nos quejamos, o ninguno se queja que cuando está enfermo, yo creo que todos nos quejamos y decimos, ¿por qué este dolor de cabeza? ¿Por qué este dolor de garganta? ¿Por qué esta calentura? Y no tenemos el doctor de los doctores, pues. No tenemos el dueño de nuestra vida. El problema es que no sabemos a quién acudir, a quién ir. Pero aquí está el doctor de los doctores. Tú dice la palabra de Dios, tú tienes la autoridad en tu mano. Amén. Por eso dice, sabemos, hermano, y estaba meditando ahorita que venía de camino. Realmente sabemos, hermano, que Job perdió todo. Si nosotros perdiéramos todo, ¿qué haríamos?
Si perdieras tu renta, tu casa, tu carro, todo, ¿qué haríamos? Amén. Hasta el gato, el perro y todo. ¿Qué haríamos? ¿Será que riéramos o bravo o enojado o le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si soy tu hija, soy tu hijo, soy tu pecador, soy el que canta, soy el que toca. Escuche, Job dice que era un hombre, dice, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre recto, era un hombre que caminaba. Que eso sí, era un hombre que realmente estaba firmado su corazón en Dios. Pero él nunca se quejó, nunca dijo, ¿por qué se murieron mis hijos? ¿Por qué se murieron mis ganados? ¿Por qué Él nunca dijo nada, pero nosotros, no hombre, nos quejamos con ese calor que realmente no se aguanta. Nos quejamos en todo, hermano. Pero dice que Job nunca se quejó, pero por eso habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Realmente, hermano, tenemos un Dios, como dice la palabra de Dios, maravilloso. Un Dios que perdona, un Dios que sana, a pesar de que el hombre, hermano, le falla. Él nunca nos falla. Él siempre tiene misericordia de nosotros. Yo siempre digo en la mañana, Señor, gracias por un nuevo amanecer. Gracias te damos, Señor Jesús, por el sol, por el aire. Pero el hombre hoy en día, bravo, se levanta. Dice la palabra de Dios que Él nos cuida, a pesar de que nosotros, hermano, estamos durmiendo. Él nos cuida, Él tiene el cuidado de su pueblo. Amén. Porque muchos hermanos, sabemos, hermano, que muchos duermen y hay unos que ya no se despiertan en la mañana. Pero nosotros estamos aquí es por su gracia, misericordia de Dios. Como dice la palabra de Dios, Él es misericordioso, dice. Él es compasivo, tiene compasión de nosotros, hermano. Tenemos un Dios realmente, hermano, yo creo que no hay otro Dios como hay en Isaías, dice que Él no conoce otro Dios como Él. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¡Aleluya! Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Hay que afirmarnos, porque dice la palabra de Dios, Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Dice que hay que tener la paciencia como Job. La palabra paciencia nos dice que nosotros nos venga pruebas, lucha, enfermedades, pero realmente tenemos que tener esa fe, esa confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Muchos hermanos, quizá no aquí, en otros lados, hemos escuchado, hermano, que mucha gente, siendo cristiano, se cae en una enfermedad, se van en un hospital. Y hay veces, como decía nuestra hermana aquel día, hay veces que Satanás pone en esas enfermedades. Satanás toca el corazón, como le dice a Job, ¿verdad? Que Satanás es el que tocó a Job. No fue Dios, Dios le permitió que lo tocara. Pero Satanás es el que le puso esa maldad, esa sarna, esa enfermedad en él. Entonces, ¿qué quiere Dios nosotros? Él nos prueba, depende cuál es nuestra fe en Él. Amén. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza en Él? Porque dice la palabra de Dios, la fe que tuvo Job es la fe que tenemos que tener nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que vamos a pasar por momentos difíciles, porque aquí habla de sufrimiento, habla de cómo le sufrió Job. Hay hombres también que van a sufrir, pero Dios necesita en ese momento, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos, activar esa fe y decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es un Dios compasivo. Amén. Y dice el 12, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Escuche bien, muchos hombres hoy en día, estamos hablando, hermano, de
de enfermedad, estamos hablando de momentos difíciles que pasa el hombre. La pregunta es, va que si el hombre cuando el hombre quiere su sanidad y le promete algo a Dios y le dice, Señor, si tú me sanas, te prometo. Va que sea así es el hombre. ¿Cuándo a veces usted ha prometido? ¿Y cuándo a veces has cumplido? ¿Cuándo a veces no hemos cumplido? Muchos hombres, hermano, yo he visto muchos hombres, había uno que tenía cáncer y decía, si Dios me sana, le juro que lo voy a servir. Y se sanó. No, hombre, empezó otra vez con la borrachera y saber dónde anda, dónde está desaparecido ahorita. Pero por eso dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque hay muchos nosotros prometemos y no estamos cumpliendo. Dice en Eclesiastés, cuando haces promesa, cuando prometes algo, cumple. Porque no estás prometiendo, no estás haciendo esa promesa a Dios ni al pastor. Estás prometiendo que tú le vas a servir a Dios Todopoderoso. Entonces no estás haciendo al hombre, no estás haciendo al pastor, estás haciendo a Dios. Pero hay veces que nosotros realmente hacemos promesa y no estamos cumpliendo. Y entonces por eso dice que nuestro sí sea no y nuestro no sea no. Por eso dice la palabra de Dios, para que no caigamos, ¿qué? En condenación. El mismo hombre se está condenando cuando yo digo, sí, lo voy a hacer y no lo hago. Sí voy a estar y no. Y entonces, y nada. Y entonces por eso dice la palabra de Dios que nuestro sí sea no y nuestro no sea no. Por eso la palabra de Dios, hermano, como siempre decimos nosotros, Él nos exhorta, Él nos da también. No es porque yo vengo nomás a darlo, Él nos da a nosotros. Cuando yo estoy estudiando, le digo, Señor, háblame primero y después a tu pueblo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros, dice, por ningún otro juramento, dice, cuando juramos, cuando hacemos una promesa, hay que cumplirlo, porque Dios dice que Él nos castiga. Amén. Lo bueno que como dice la palabra de Dios, no nos ha pasado nada y decimos, es que Dios es misericordioso, es amor, es perdonador y todo va bien, todo marcha bien, pero va a llegar un día cuando la mano de Dios ya no va a estar con nosotros. Ahí sí, quisiéramos que Dios bajara, quisiéramos que Dios llegara, pero hay veces, hermano, ya demasiado tarde. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tenemos que afirmar nuestro corazón, porque Cristo pronto viene, hermano, a levantar a su iglesia. Pero el otro que estaba leyendo, el 19, hermano, nosotros sabemos, hermano, que muchos hombres y mujeres se han extraviado hoy en día, conocedores de la palabra de Dios, hombres que tenían privilegio, hermano, pero hoy en día se han apartado de los caminos de Dios. Pero ese es nuestro trabajo de nosotros. Voy a decir, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, esta palabra hay veces que como cristiano, hay veces no estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque vemos nuestros hermanos, nuestra hermana ir y saber. Como decía un pastor, no, ya están grandes, ya saben, ya conocen. Pero realmente Jesús nos habla cuando dice la palabra de Dios, cuando se perdió una oveja, dejó las 99 en el rebaño y fue a buscar el que se había perdido. Entonces es el trabajo de nosotros. No es que es el trabajo del pastor, porque es el pastor. No es el trabajo de nosotros si conocemos a un hermano que se ha desviado, que se ha ido de la casa de Dios. O usted se alegra, o la pregunta es, o nos alegramos cuando alguien se va de la casa de Dios. ¿Va que no? Nos ponemos tristes, los extrañamos, porque así como estamos aquí, cada quien sabemos dónde
donde se sienta. Y realmente, hermano, es el trabajo de nosotros. Entonces, por eso y la palabra de Dios, el que haga volver a esta, sepa, dice, que haga volver el pecador de su error, de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecado. Por eso ese es nuestro trabajo de nosotros, hermano, que nosotros, si alguno, dice, entre nosotros, dice, se extravía en la verdad, los creyentes deben hacer todo lo posible, dice, por hacer que a quien se ha descarriado de la verdad vuelve a Dios. Amén. Porque realmente, hermano, es nuestro trabajo nosotros, como hermanos, como compañeros. Amén. Que nosotros tenemos ese deber. Amén. Y tenemos que realmente, hermano, es lo que Dios quiere en nosotros. Hay otra prédica que habla del amor, que dice, el tema va a ser, ¿tienes amor en tu corazón? ¿Amas a tu hermano? Es otro tema, amén. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros, si algo que se extravía, nosotros tenemos ese, y yo creo que Dios nos ha dado ese privilegio, hermano, de hablar a aquel hermano que se ha extraviado. Pero aquí todavía no hay, ¿verdad? Todos están en el rebaño. Va a haber un día que van a salir cabritos y ahí sí, ahí que era con ¿cómo se llama ese pastor? La vara o el ese que jala los ovejitos. Hay otra palabra, hermano, que dice, ahí mismo está atrasito, Primera de Pedro, capítulo 4. Dice que todo, dice la palabra de Dios, hermano, todo tiene un principio y tiene un fin. Dice que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas esas cosas se acerca. Sed pues sobrio y velar en oración. Amén, es lo que pide Dios de nosotros. Amén. Dice, al fin de estas cosas se está acercando, hermano. Sabemos, hermano, que eso empezó y tiene un fin. Pero ¿qué nos pide Dios de nosotros? Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas esas cosas, todo lo que vemos, mismo Jesús dice que algún día todas esas cosas que vemos va a ser derribada, va a ser quemada. Todo. Cuando habla de todo, hermano, toda la creación, todo el mundo que Dios hizo, todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Amén. Pero dice la palabra de Dios, mas el fin de todas esas cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Cuando habla de velar, hermano, habla la Biblia que nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos, porque Cristo pronto viene a levantar a su iglesia y nosotros tenemos que hacer como esos 5 vírgenes prudentes. Estaban atentos, estaba alerta cuando se escuchó esa voz que dice, aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces ellos estaban atentos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que poner atención a lo que va a suceder aquí en esta tierra, o lo que está sucediendo en esta tierra. Porque dice la palabra de Dios que sí, las 10 se durmieron, cabecearon. Y el cristiano también, yo creo que dice la palabra de Dios, tal vez llega un momento, pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. Porque eso en cualquier momento va a llegar, en cualquier momento. Cristo pronto viene. Por eso dice, para su venida, el regreso de Cristo, dice, el fin del mundo. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregar
como algunos lo tienen por costumbre, sino que vemos, hermano, que el día se está acercando. Cada día, hermano, esos días, hermano, se está acercando la venida de Cristo. La pregunta es, ¿quiénes son los que se irán y quiénes son los que están preparados? Hoy en esta noche, hermano, realmente hagamos un examen. ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo está si nosotros realmente estamos listos, hermano, para recibir al Maestro? ¿O nos hace falta todavía que hay que arreglar todavía? Hay una palabra, hermano, que estaba leyendo que dice que habla del amor. Dice que allí en Apocalipsis 2:4, donde habla, dice que tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermano, realmente cuando habla que hemos dejado el primer amor, ¿qué ocupó el lugar de nuestro primer amor? ¿Qué está ocupando el lugar de nuestro primer amor, que es nuestro Dios Todopoderoso? Ahorita el hombre realmente, yo no sé si antes usted realmente oraba, ayunaba, vigilaba, pero hoy en día el hombre ya no quiere hacer eso. Aquí está hablando de que nosotros tenemos que ser, pues, dice, sobrio y velar en oración. Cuando realmente, hermano, nosotros, yo creo que hemos dejado ese primer amor, habla de que nosotros hemos dejado de orar. Hemos dejado de ayunar, hemos dejado de vigilar, hemos dejado de las cosas que hacíamos antes, que hoy en día se están apagando hoy en día. Se están apagando esos deseos de caminar, ese deseo de seguir, de caminar en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿qué está ocupando el primer amor en tu corazón? No ese es el trabajo, no son los hijos, no son los quehaceres en la casa. El hombre hoy en día está entretenido, está realmente, hermano, preocupado. Donde deberíamos estar preocupados por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, hermano, no tarda, dice. En cualquier momento estamos viendo en la Biblia, es bíblico, hermano, que el fin de todas esas cosas se acerca. Ser pues sobrios, velar, dice, en oración. Amén. Realmente, hermanos, si vemos realmente habla esa palabra, ¿por qué hemos dejado ese primer amor? ¿Qué pasó? ¿Será que ya nos cansamos? ¿Será que ya nos aburrimos? ¿Será que por qué el hombre hoy en día realmente, hermano, ha dejado las cosas de Dios? Lo tiene por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos seguros, hermano? Es la pregunta, si estamos seguros, estamos listos a recibir a nuestro Maestro. Porque yo sé que Él está listo para recibir. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón cada día, amén, cada día en los caminos de Dios, porque Cristo pronto viene, hermano, a levantar a su iglesia. Cristo, hermano, está en las puertas, Cristo está tocando el corazón del hombre, la mujer, pero el hombre hoy en día ha cerrado su corazón, no quiere que Dios entre en el corazón. Por eso hagamos, hermanos, realmente pensemos, hagamos una reflexión y decimos realmente si estamos preparados, estamos listos para recibir al Maestro, para recibir al Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra de Dios, Dios es bueno, es misericordioso con nosotros. Él está esperando al hombre y la mujer todavía. Él está dando tiempo para que el hombre se aparte, se arrepiente de todo, de lo que hace. Por eso dice ahí, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué está ocupando
ese primer amor, ¿qué está ocupando? ¿Qué lugar está ocupando? ¿O qué es el que está ocupando el lugar de ese primer amor? Por eso dice el 5. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Escuche bien lo que dice Dios. Estamos hablando de la paciencia, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué se acaba el amor de nosotros hacia Dios? ¿Qué ha hecho Dios al hombre realmente, hermano? Como decía al principio, Dios nos ha dado de todo, hermano. Nos ha dado dónde dormir, dónde descansar, dónde trabajar, de todo, hermano. Pero ¿por qué nosotros le damos la espalda a Dios? Amén. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Por eso dice, has dejado tu primer amor. Amén. Por eso cuando habla, hermano, que Cristo pronto viene, entonces Él necesita un pueblo que realmente tenga ese amor esperando su venida. Porque no sabemos, hermano, a qué hora, a qué tiempo Él puede venir. Pero tenemos que estar listos, estar atentos, hermano, porque realmente estamos hoy en día, estamos viendo las cosas que están sucediendo. La maldad, hermano, la maldad se está aumentando más. Aquí todavía nosotros podemos descansar, podemos estar tranquilos, pero hay lugares que ya no se puede, hermano. Hay lugares que realmente hay asesino, hay muchas cosas que estamos viendo nosotros, gracias a Dios que estamos cuidados todavía, que a ese país yo creo que es un país donde hay seguridad todavía, pero hay otros lados realmente, hermano, hay muchos matanzas, muchas cosas que pasan. Pero por eso dice Dios a esta noche que nosotros tenemos que, recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Yo creo, hermano, cuando Dios va a quitar ese candelero, el hombre realmente ya va a caminar en tinieblas ya. Y muchos hombres hoy en día están caminando en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios ya quitó ese candelero. Por eso es necesario, hermano, que nosotros tenemos que estar velando, orando, clamando, para que ese candelero, para que ese lámpara que está en nosotros no se apague, hermano. Que cada día, que si sentimos ese anhelo, ese deseo en el corazón de buscar a Dios, hermano, todos los días de nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que allí en Mateo, donde habla, hermano, todas las cosas que vienen sobre el mundo entero. Guerra, dice, rumores de guerra, hambre, todo eso, hermano, va a venir, está viniendo sobre el mundo entero. Pero nosotros estamos preparados, estamos listos, hermano. Espero que usted y yo estamos listos a recibir el Maestro cuando Él venga a levantar a su iglesia. Espero que usted está listo, hermano, cuando Cristo pronto viene a levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo. Que estemos preparados, estemos listos, hermano, para recibir el Maestro. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra nunca va a pasar. Esta palabra siempre va a existir, siempre va a permanecer. Nosotros podemos estar con Cristo y allá nos van a predicar la misma palabra. Yo creo que nos van a predicar como Jesús. Recuerde que Jesús predica fuerte también. Por eso los discípulos se querían ir y no les gusta la palabra. Como hoy en día no, como que no nos gusta la palabra. Por eso dije yo que busqué yo chiste de Jesús, pero nunca encontré yo un chiste para que la gente se ríe, para que la gente se goce. Porque cuando está fuerte la palabra, no, hombre, quisiéramos salir corriendo, amén. Por eso dice la palabra de Dios. Escuche otra palabra que dice ahí en Santiago, mismo Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis. Aquí habla de murmuración. Los unos a los otros,
el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otros? Escuche, ve lo que dice la palabra de Dios. No murmuréis, dice, porque hay veces murmuramos, hermano, y decimos, hablamos contra nuestro hermano. Delante de Dios no es bueno. Delante de Dios no. Yo creo que de Dios no le agrada. Quizá hay veces podemos decir nosotros, como dice la palabra de Dios, o nosotros juzgamos. Recuerde que la palabra, nosotros no juzgamos a nadie. El que juzga es Dios. El que nos va a juzgar en aquel día es nuestro Padre Celestial. Pero dice la Biblia, Él nos va a juzgar, pero depende de que nosotros, qué es lo que hicimos, lo bueno y lo malo, Él nos va a juzgar en aquel día. Él nos va a pedir cuenta en aquel día, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos comportamos, todo eso, hermano. Por eso dice, para llegar en el cielo, hermano, va a haber muchos requisitos, va a haber muchas cosas. Y estaba meditando también una palabra. Y hay palabra, hermano, que hemos predicado. Y ya después sale otras palabras. Especialmente cuando habla ese canto que dice el alfarero. Pero hoy habla de un hombre que se tiene que transformar. Dios lo quiere transformar. Pero cuando habla de una transformación, Él nos quiere quitar todo como éramos antes, nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Él dice, cuando dice quiere hacer un nuevo, entonces es un nuevo hombre, una nueva mujer. Entonces ya no hay maldad, ya no hay nada dentro de esa persona. Pero si hay dentro de nosotros todavía, entonces quiere decir que somos un vaso todavía que no hemos sido transformados. Cuando hay maldad, porque aquí habla de murmuración, entonces no hay que murmurar entre nosotros, hermano, porque realmente no es bueno. Delante de los ojos de Dios no es bueno. Amén. Por eso dice la palabra, no murmuréis unos a los otros. No pone, dice, la ley de Dios a un lado. Cuando nosotros descuidamos o ignoramos todo lo que está en la ley o lo que nosotros juzgamos realmente, hermano, o acusamos a alguien, y dice que nos hacemos realmente, hermano, a Dios no le agrada eso. Porque como dice la palabra de Dios, el que nos juzga, el juez, es Dios, es el único Dios que nos puede juzgar. Amén. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros, como cristianos, como dice la palabra de Dios, tenemos que tener paciencia todos los días. Amén. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermano, que tener paciencia, yo creo que muchos de nosotros cuando nos pasa algo, cuando sucede algo, no hombre, esa paciencia se nos olvida. Esa paciencia no sé dónde se queda. Pero la palabra de Dios nos pide que nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, como el labrador dice, como Él espera, así tenemos que ser nosotros, hermano, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, hermano, porque Dios nos hizo una promesa, que Él fue a hacer un lugar para nosotros. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros tenemos nuestra mirada, nuestra confianza en Él, nada y nadie nos puede separar del amor de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por eso dice el salmista David, dice,
Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando el hombre conoce a Dios, realmente sabe el Dios Todopoderoso, dice, los que confían, si nosotros confiamos en Jehová, dice, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, si nosotros estamos esperando, hermano, a ese Dios Todopoderoso, no tenemos que mover de este lugar. No tenemos que salir de este lugar. Tenemos que permanecer en ese lugar. Amén, porque no tenemos que ser, como dice la palabra, como aquel hombre de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. No, tenemos que afirmar que como dice la palabra de Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y hermano, cuando habla de que nosotros seamos pacientes y estamos, dice la palabra de Dios, seamos pacientes, no habla también de que el hombre, porque la Biblia dice y habla que hay que tener paciencia y que nos acomodemos también, no. Porque muchos, como dice la palabra de Dios, muchos lo tienen por tardanza. Entonces, si la Biblia habla de que hay que tener paciencia, mejor voy cuando tengo tiempo, voy cuando puedo, voy cuando tengo ganas. No, dice la palabra de Dios, permanecer, hay que seguir. Como dice la palabra de Dios, para permanecer para siempre, dice. Como Jerusalén, dice, tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así está. Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Él está con nosotros, hermanos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, Él está alrededor de su pueblo. Él está cuidando, hermano, a su pueblo. Él está cuidando a este pueblo. Entonces no tenemos que preocuparnos, no tenemos que, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, como Jerusalén tiene el monte alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no dice, reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extendiere los justos sus manos de la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. De lo que Dios pide a nosotros tenemos que, hermano, tener paciencia, y sabemos que la paciencia, hermano, yo creo que no sé si cada uno tenemos, pero hay veces se nos acelera el corazón. Amén. Pero dice la palabra de Dios que hay que estar paciente, hermano. Como dije al principio, no sabemos qué tiempo, qué momento puede Dios levantar a su iglesia, pero nosotros tenemos que estar, dice la palabra de Dios, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, hermano, porque realmente no se sabe la hora ni el día, dice la palabra de Dios. Por eso Dios nos habla en su palabra, hermano. Nos habla de los profetas en Santiago, que ellos tuvieron paciencia, ellos nunca se desesperaron, nunca dijeron, ¿cuánto, Señor, nos va a levantar? Como Elías, dice que se desesperó él hasta quería morirse, dijo, Señor, mejor llévame. Santo. Pero le dijo Dios, come, levántate, porque largo camino te espera. Y es lo que dice Dios a nosotros, largo camino nos está esperando. Vamos a pasar por momentos difíciles, enfermedad, pero Dios está con nosotros. Dios tiene el cuidado de nosotros, hermano. Por eso hay que seguir adelante, luchando, clamando, orando, amén. Cuando habla, hermano, allá en Santiago habla de como el labrador, como el que siembra. Aquí en Salmo
26:5 habla también de los que siembra. Con lágrimas, con regocijo segarán. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, y el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. La palabra de Dios cuando habla, hermano, de que nosotros sembramos con lágrimas, con regocijo, habla de un quebrantamiento sincero delante de Dios. Amén, un quebrantamiento, porque aquí habla de una semilla, dice con lágrimas, habla de un hombre quebrantado en la presencia de Dios. Y la semilla, dice, es fiel en la oración. Escuche bien lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces la semilla es el que habla de que nosotros tenemos que ser fiel en la oración. Y dice la palabra de Dios cuando nosotros estamos en la oración, recuerde, hermano, que depende en qué nosotros estamos orando, cuando estamos clamando, cuando estamos gimiendo. Dios escucha todas esas oraciones, hermano. Amén. Dios tiene, como dice la palabra de Dios, Él dice la palabra de Dios, Él ha levantado esta casa, esa iglesia, que sus ojos y su oído de Él está atento en ese lugar. Entonces todo lo que nosotros oramos, hermano, aquí, Dios lo está escuchando. Dios realmente está llegando a la presencia de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Que nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener un corazón quebrantado, sincero, delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, Él es un Dios de misericordia, de amor. Él escucha nuestra oración. Él escucha todo lo que nosotros hacemos. Todo está en las manos de Dios. Cuando habla de siembra, hermano, también habla que como dice la palabra de Dios aquí, dice los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Cuando habla de regocijo, dice que vamos a regocijar algún día, hermano. Yo creo que lo más importante que nosotros estamos sembrando ahorita, como ahorita estamos en la casa de Dios, estamos sembrando y estamos esperando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en aquel día siempre hemos dicho, hermano, cuando suena esa trompeta y nuestra reunión con nuestro Dios Todopoderoso, yo creo que, como dice esta palabra, con alegría, con regocijo, vamos a recibir al Maestro. Yo no sé si usted se goza, yo no sé si usted ha pensado en aquel día cuando vamos a tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso.